Hoy voy a hablaros del caso de Emily Ferlazzo, una joven que viajaba junto con su marido en una autocaravana para celebrar su aniversario de boda. Ese viaje, en el que pensaba que sería uno de los viajes más bonitos de su vida, sería el final para ella. Prepárate y quédate hasta el final del vídeo, para adentrarte en un laberinto de mentiras, donde la verdad es tan terrible como los secretos que se ocultaban en el interior de esa modesta autocaravana. Para comprender la magnitud de esta historia, primero debemos conocer a quienes la vivieron. La víctima, Emily Ferlazzo, cuyo nombre de soltera era Emily Jean Schwartz, nació el 25 de julio de 1999 en Plymouth, New Hampshire. Creció en un entorno que parecía sacado de una postal, una pequeña ciudad universitaria, rodeada de majestuosas montañas y frondosos bosques. Pasó gran parte de su vida en Northfield, el hogar de sus padres, un lugar que jugaría un papel crucial en los acontecimientos posteriores. Quienes la conocieron la describen como un espíritu libre y vibrante, una joven pispireta y divertida, cuya sonrisa era una constante y cuya voz se escuchaba a menudo entonando melodías. Cantar era su gran pasión, su sueño. A pesar de su alma artística, Emily tenía los pies en la tierra. Trabajaba como auxiliar de enfermería, una profesión que denota una vocación de cuidado hacia los demás, y al mismo tiempo estudiaba para convertirse en cosmetóloga, canalizando así su faceta más creativa. Amaba la naturaleza con fervor, un sentimiento sin duda alimentado por los impresionantes paisajes de New Hampshire y Vermont que la rodeaban. Le encantaba pasar tiempo con su familia en Hampton Beach, disfrutando de la belleza salvaje de la costa atlántica. Emily era, en esencia, una joven llena de vida, con un futuro prometedor y un corazón lleno de sueños. Su vida dio un giro significativo cuando conoció a Joseph Ferlazzo. Nacido en 1980, Joseph era un hombre 20 años mayor que ella, lo que no pareció ser un obstáculo para su relación. Era un tatuador de profesión, un arte que para muchos, incluida Emily, conectaba con su propia sensibilidad creativa. Los amigos de la pareja solían decir que estaban hechos el uno para el otro, dos almas artísticas que habían encontrado su complemento. Joseph había vivido en varios lugares de Nueva Inglaterra, incluyendo New Hampshire y Vermont, y había trabajado como tatuador en Maine antes de obtener su licencia para ejercer en Vermont. La pareja comenzó su vida en común y, como a tantos otros, la pandemia de COVID-19 les obligó a reevaluar sus prioridades. El confinamiento y la incertidumbre global les llevaron a tomar una decisión trascendental. Querían vivir la vida al máximo, sin esperar. En octubre de 2020, en una ceremonia íntima y sencilla, se casaron. Fue en ese contexto de encierro y reflexión cuando surgió la idea de la van life. Decidieron comprar y remodelar una furgoneta camper, no solo para viajar y explorar el mundo, sino también como una forma de ahorrar dinero y adoptar un estilo de vida más independiente, libre de las ataduras de una hipoteca o un alquiler convencional. Junto a ellos, en esta aventura, estaría su querido perro, un compañero fiel en su nuevo hogar sobre ruedas. A diferencia de muchos nómadas modernos, Emily y Joseph contaban con una red de seguridad. Sus padres, que vivían en Northfield, poseían un terreno extenso y les ofrecieron un lugar para establecer su autocaravana. Esto les proporcionaba una base estable y acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad de la casa familiar, facilitando enormemente su transición a este estilo de vida alternativo. Aunque no hay pruebas concluyentes de que su decisión estuviera motivada por problemas económicos, es razonable pensar que la posibilidad de vivir sin grandes gastos fijos fue un factor atractivo. Además de la autocaravana, Joseph poseía un Jeep, un vehículo que jugaría un papel secundario pero importante en la trama. Curiosamente, este Jeep no estaba con él, sino al cuidado de un amigo cercano, Spencer Lemons, un detalle que, aunque aparentemente menor, se convertiría en una pieza clave del rompecabezas. Un año después de su boda, en octubre de 2021, la pareja decidió celebrar su primer aniversario con un viaje especial. El destino elegido fue Bolton, Vermont, un pintoresco pueblo de montaña a unas 2 horas y media de distancia. Bolton, atravesado por el río Winooski y flanqueado por las espectaculares Green Mountains, es famoso por su estación de esquí y por los colores vibrantes que tiñen sus paisajes en otoño. Era el escenario perfecto para una escapada romántica. Pero el viaje tenía un propósito adicional. Debido a que se casaron en plena pandemia, Emily nunca había tenido la oportunidad de conocer a gran parte de la familia de Joseph.
Esta era la ocasión ideal para que finalmente conociera a la hermana de su marido, Nikki, y a su esposo. El plan era sencillo. Las dos parejas pasarían un fin de semana juntas en Bolton, explorando los pueblos cercanos como Waterbury, famoso por su sirope de arce, y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Nikki y su marido alquilarían un Airbnb, mientras que Emily y Joseph, fieles a su estilo de vida, se alojarían en su autocaravana. Todo estaba preparado para un fin de semana de celebración, reencuentros y nuevos comienzos. Nadie podía imaginar que sería el último viaje de Emily. El viernes 15 de octubre de 2021, la pareja llegó a Bolton por la tarde. Se encontraron con Nikki y su marido, y las presentaciones iniciales transcurrieron con normalidad. El ambiente era festivo y todo parecía ir sobre ruedas. Acordaron reunirse a la mañana siguiente para desayunar en el cercano pueblo de Waterbury y pasar el día haciendo turismo. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando Nikki y su esposo llegaron al lugar acordado, se encontraron con una escena desconcertante. Joseph estaba solo. No había ni rastro de Emily. La extrañeza de la situación era palpable. ¿Dónde estaba su esposa en un viaje de aniversario, viviendo ambos en la misma autocaravana? La pregunta de Nikki fue directa. Fue entonces cuando Joseph tejió la primera versión de su historia. Con un aire compungido, le confesó a su hermana que su matrimonio no era tan perfecto como parecía. Le dijo que habían tenido una fuerte discusión la noche anterior. Según él, Emily se había enterado de que él había vivido en esa misma zona de Bolton con una expareja, lo que desató en ella un ataque de celos incontrolable. La discusión, afirmó Joseph, se había vuelto tan agria que Emily, en un arrebato, había decidido abandonar el viaje. Había pedido un Uber y había regresado sola a casa de sus padres en Northfield, New Hampshire. Nikki, preocupada pero sin motivos para dudar de su hermano, intentó consolarlo. Pasaron el día juntos, tratando de salvar lo que quedaba del fin de semana. Joseph incluso llegó a tatuar a su hermana, un gesto que parecía normalizar una situación que era cualquier cosa menos normal. Más tarde ese día, Joseph le comunicó a Nikki un nuevo plan. Le dijo que la autocaravana estaba fallando y que la llevaría a St. Albans, un pueblo en Vermont, para dejársela a un amigo. Ese amigo, Spencer Lemons, era el mismo que guardaba su jeep. Joseph explicó que necesitaba recoger el jeep para poder volver lo antes posible a la finca de sus suegros y reconciliarse con Emily. Siguiendo su plan, Joseph condujo la autocaravana hasta St. Albans, a la casa de Spencer Lemons. Allí, repitió la misma historia. La pelea, los celos de Emily, su supuesta huida en Uber. Le explicó a Spencer que dejaría la autocaravana cerca de su casa y que se llevaba el jeep para ir en busca de su esposa. Spencer, como Nikki, le creyó, le ofreció su apoyo y le deseó suerte, esperando que todo se solucionara pronto. El lunes 18 de octubre, Joseph llegó finalmente a la finca de los padres de Emily en Northfield, conduciendo su jeep. Pero su llegada, en lugar de traer respuestas, solo generó una alarma ensordecedora. Para sorpresa y horror de la familia Schwartz, Emily no estaba allí. Nunca había llegado. No habían tenido noticias de ella desde que se fue de viaje. La preocupación de los padres de Emily se transformó en pánico. Al ver a Joseph llegar solo, le exigieron una explicación. ¿Dónde estaba su hija? Fue entonces cuando Joseph relató una versión más detallada y dramática de su historia. Insistió en que la discusión había tenido lugar el sábado por la mañana, en el aparcamiento de una zona de servicio en Bolton. Describió a una Emily consumida por los celos, llegando a ser físicamente agresiva con él. Según su relato, él intentó calmarla, ofreciéndose a entrar en la tienda para comprarle una Coca-Cola. Antes de que él entrara, ella le habría gritado que se volvía a casa de sus padres en un Uber. Él le pidió que esperara, que hablaran, pero ella se negó. Cuando él salió de la tienda, apenas unos minutos después, Emily ya se había desvanecido. La historia tenía lagunas evidentes. ¿Cómo pudo pedir un Uber? Que éste llegara y que ella se fuera en el breve lapso de tiempo que se tarda en comprar un refresco, especialmente en una zona rural de Vermont. A pesar de las dudas, la familia se aferró a la única explicación que tenían. Si lo que Joseph decía era cierto, algo terrible podría haberle ocurrido a Emily durante ese viaje en Uber. Sin perder un segundo más, ese mismo lunes, a las 7:15 de la tarde, la familia de Emily contactó a la Policía Estatal de Vermont para denunciar su desaparición. La policía se tomó el caso con la máxima seriedad desde el principio.
La situación era extraña y las piezas no encajaban. La familia de Emily les proporcionó toda la información que tenían, incluyendo la historia de Joseph y, crucialmente, el hecho de que todas las pertenencias de su hija, su vida entera, estaban dentro de esa autocaravana. Encontrar la furgoneta se convirtió en una prioridad absoluta para la investigación. Mientras tanto, Joseph, en lugar de quedarse con sus suegros, regresó una vez más a St. Albans, hacia la casa de su amigo Spencer, el epicentro donde su red de mentiras estaba a punto de colapsar de la forma más estrepitosa. Los acontecimientos que siguieron se desarrollaron a una velocidad vertiginosa. En la madrugada del martes 19 de octubre, apenas unas horas después de que la denuncia fuera presentada, la investigación dio un giro de 180 grados que lo cambiaría todo. A las 12:05 de la madrugada, el teléfono del 911 recibió una llamada. Al otro lado de la línea estaba Spencer Lemons, el amigo de Joseph. Su voz, cargada de urgencia y horror, comunicaba una información escalofriante. Sabía dónde estaba Emily, y no estaba viva. Spencer relató a los operadores lo que había ocurrido esa noche. Joseph, tras pasar unas horas con él, le había pedido que lo acercara en coche a la autocaravana, que había aparcado en una calle cercana. Mientras se aproximaban al lugar, notaron una presencia inusual, varios coches de policía patrullando la zona. La reacción de Joseph fue instantánea y visceral. El pánico se apoderó de él. Le gritó a Spencer que diera la vuelta, que se largara de allí, repitiendo una frase que helaría la sangre de cualquiera. «Gira el coche. No quiero ir a la cárcel». Spencer, completamente desconcertado, detuvo el coche y le exigió a su amigo una explicación. Hasta ese momento, él solo conocía la historia de un hombre abandonado por su esposa. Pero esa reacción desmedida solo podía significar algo mucho peor. «¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado?», le preguntó. La respuesta de Joseph fue una confesión velada pero inequívoca. Con la mirada perdida, le dijo que Emily está en esta autocaravana, en mi autocaravana, y no está conmigo. En un último intento por comprender la monstruosidad que se insinuaba, Spencer le hizo una pregunta final. «¿La amabas?» «Sí», respondió Joseph. Fue suficiente. En ese instante, la amistad se rompió para siempre. Spencer, asqueado y aterrorizado, le ordenó a Joseph que se bajara de su coche inmediatamente. No quería volver a verlo. Había estado apoyando a un amigo que creía víctima de un desengaño, solo para descubrir que, en realidad, había estado dando cobijo a un asesino. Apenas Joseph desapareció en la oscuridad, Spencer marcó el 911 y contó todo lo que sabía, proporcionando a la policía la ubicación exacta de la autocaravana. Guiados por la llamada de Spencer, los agentes llegaron rápidamente al lugar y encontraron la furgoneta. Aún no tenían una orden de registro para acceder a su interior, por lo que procedieron a precintarla y trasladarla a las dependencias policiales. La investigación avanzaba a un ritmo tan frenético que la policía tuvo que posponer una rueda de prensa programada. Los hechos superaban su capacidad para comunicarlos. Mientras la autocaravana permanecía bajo custodia, Joseph Ferlazzo se había convertido en un fugitivo, pero su huida no duraría mucho. La tarde de ese mismo martes, menos de 24 horas después de la denuncia de desaparición, una agente de policía llamada Amy Nolan entró en una tienda de la gasolinera Maple Fields, en la zona de St. Albans. Dentro, observó a un hombre que intentaba pasar desapercibido, con la cabeza cubierta por una capucha. No le dio mayor importancia, dado el frío de octubre en Vermont. Sin embargo, al cruzarse con él en uno de los pasillos, sus miradas se encontraron. La agente Nolan lo reconoció al instante. Era Joseph Ferlazzo. No hubo persecución ni resistencia. Fue el propio Joseph quien, con un gesto de derrota, bajó los hombros y dijo: «Bueno, me has atrapado». Parecía aliviado de que la farsa hubiera terminado. Fue trasladado a la comisaría, donde el verdadero horror de sus actos comenzaría a salir a la luz. En la sala de interrogatorios, Joseph comenzó a confesar. Relató que el viaje a Bolton era, en efecto, para celebrar su aniversario. Contó que la noche del viernes 15, después de estar con su hermana, le preparó una cena romántica a Emily en la autocaravana. Pero, según él, ella estaba a la defensiva, obsesionada con la idea de su expareja. Afirmó que Emily se volvió extremadamente violenta, golpeándolo por todo el cuerpo hasta un punto en que él tuvo que defenderse. ¿Y cómo se defendió? Con una pistola Glock. Le disparó, según él, para protegerse de su agresión. La agente Nolan, escéptica ante esta narrativa de autodefensa,
tomó una decisión crucial. Le pidió a Joseph que se desvistiera hasta quedar en ropa interior para fotografiar su cuerpo en busca de las heridas que corroboraran su historia. El resultado fue demoledor para su coartada. Ni un solo rasguño, ni un solo moratón. Su cuerpo, cubierto de tatuajes, no presentaba la más mínima marca de lucha. Presionado por la evidencia, Joseph finalmente se derrumbó. La agente le preguntó qué había hecho después de matarla. Limpié la sangre, respondió. Pero eso no era todo. Con la investigación apuntando directamente al contenido de la furgoneta, finalmente confesó el acto más atroz de todos. Había descuartizado el cuerpo de su esposa. Mientras Joseph confesaba, un juez emitió la orden de registro para la autocaravana. Lo que los investigadores encontraron en su interior superaba las peores pesadillas. En la pequeña ducha del vehículo, apiladas, había 8 bolsas de basura. 6 de ellas contenían los restos desmembrados de Emily Ferlazzo. Las otras 2 contenían ropa de cama y un cojín, ambos empapados en sangre. La escena del crimen reveló más detalles espeluznantes. Detrás del asiento del conductor encontraron una sierra de mano. Sobre la cama, la pistola Glock que había usado para quitarle la vida, y en el posavasos de la consola delantera, como un macabro trofeo, se hallaba el anillo de compromiso de Emily, manchado con su propia sangre. El informe forense posterior completó el cuadro de la brutalidad. La autopsia de los restos de Emily reveló que había recibido 2 disparos en la cabeza. Las pruebas sugirieron que Joseph había utilizado el cojín encontrado en la bolsa para amortiguar el sonido de los disparos, probablemente presionándolo contra su cabeza antes de apretar el gatillo. Además, el análisis toxicológico arrojó un resultado de 0.0 de alcohol en sangre, desmontando por completo la mentira de Joseph sobre que ambos habían bebido en exceso esa noche. Pero el hallazgo más perturbador, el que hablaba de una rabia y una crueldad sin límites, fue el descubrimiento de 18 puñaladas en el cuerpo de Emily. Todas ellas habían sido infligidas post-mortem. No fueron parte de una lucha. Fueron un acto de profanación, una explosión de odio sobre un cuerpo ya sin vida. La investigación también descubrió que, durante los días posteriores al asesinato, Joseph había estado realizando llamadas al teléfono de Emily, creando una falsa apariencia de preocupación mientras el cuerpo de su esposa yacía desmembrado a pocos metros de él. El juicio contra Joseph Ferlazzo comenzó en diciembre de 2023. El caso atrajo una enorme atención mediática por la crudeza de los detalles y el contraste entre la imagen pública de la pareja y la terrible realidad. La estrategia de la defensa se aferró a la desacreditada teoría de la autodefensa y sugirió que Joseph podría sufrir algún tipo de trastorno mental que lo llevó a cometer tales actos. Sin embargo, las pruebas de la fiscalía, liderada por Sarah George, eran abrumadoras. Presentaron la propia confesión grabada de Joseph, los testimonios clave de su hermana Nikki y su amigo Spencer Lemons, y las irrefutables pruebas forenses. La fiscal argumentó que no se trataba de un acto impulsivo, sino de un asesinato premeditado, seguido de una serie de acciones calculadas y frías para encubrirlo. Joseph tuvo tiempo para conducir hasta St. Albans, desmembrar el cuerpo de su esposa con una sierra, limpiar la escena del crimen y construir una elaborada red de mentiras. Cada paso demostraba una mente metódica y carente de empatía. El 12 de diciembre de 2023, tras escuchar los alegatos finales, el juez John Pasht emitió su veredicto. Joseph Ferlazzo fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a una pena de 42 años a cadena perpetua, lo que significa que solo después de cumplir 42 años en prisión podrá ser considerado para la libertad condicional. En el momento de recibir la sentencia, se le concedió la oportunidad de decir unas últimas palabras. En un acto final de narcisismo y falta de remordimiento, Joseph Ferlazzo miró al tribunal y declaró: «Este acto no me define como persona». Ante esta frase, la madre de Emily, que había soportado el juicio con una entereza admirable, no pudo más. Se levantó y abandonó la sala, incapaz de seguir escuchando las vacías palabras del hombre que le había prometido amar y proteger a su hija, solo para arrebatársela de la forma más cruel imaginable. El caso de Emily Ferlazzo es un sombrío recordatorio de que el mal puede esconderse tras la sonrisa más encantadora y en los escenarios más idílicos. Su historia destrozó el sueño de la van life para revelar una pesadilla de violencia doméstica y manipulación psicológica. Emily no fue víctima de un extraño en un oscuro callejón, sino del hombre con el que compartía su hogar, sus sueños y su vida. Su recuerdo perdura no como el de una simple víctima,
sino como el de una joven vibrante y llena de luz, cuya vida fue truncada por una oscuridad insondable, una oscuridad que viajaba con ella, oculta a plena vista en el asiento del conductor. La idea de una autocaravana evoca imágenes de libertad sin ataduras, de amaneceres en paisajes remotos y de una vida simplificada, alejada de las presiones de la sociedad convencional. Es una fantasía moderna que atrae a miles de personas que buscan aventura y una conexión más profunda con la naturaleza y consigo mismos. Sin embargo, bajo esta fachada idílica, a veces se esconden realidades mucho más oscuras. Este es el relato de cómo el sueño de una joven pareja se transformó en una pesadilla de violencia, engaño y una brutalidad casi inconcebible. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero os haya resultado interesante. ¿Conocías este caso tan espeluznante? Os recuerdo que si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito a mi canal, me harías un gran favor si lo hicieras. Y si me das un like sería genial. Aprovecho la ocasión para daros las gracias de corazón por todo el apoyo recibido cada día. Y sin más, me despido hasta el próximo video, amigos.